y a la Vicerrectoría de Extensión, que nos ha venido pues como apoyando en la proyección de esta charla en el día de hoy. Carlos, a Diego, a Juan, pues que han estado como muy presentes en este apoyo. Hoy queremos tocar un tema que es recurrente, que se ha venido mencionando mucho de acuerdo a la situación de crisis que estamos viviendo, pero el tema de agricultura urbana es un tema muchísimo más integral, muchísimo más completo, con más elementos que es lo que vamos a ver hoy. La intencionalidad, el propósito de la charla es encontrarnos, es comenzar a mirar aliados, comenzar a mirar personas, instituciones, colectivos que estén interesados en este proceso de la agricultura urbana. Hoy es precisamente eso, un llamado a un proceso por parte de la institucionalidad. Y queremos de la institución Politécnico de Niza-Sacay, y queremos a partir de hoy pues comenzar a trabajar este tema del curso como paso siguiente. Entonces, hemos denominado la charla como... Profe, qué pena, profe Jaime. Dime. Dicen que si se puede acercar un poco más al micrófono, que no se escucha bien. Ah, perfecto. A ver ahí qué tal. Ahí cómo estamos. Yo lo escucho bien, no sé las otras personas. Bien, muy bien. Entonces puede ser el sonido de ellos el que tiene algunas dificultades. No sé, profe, continúe, profe. Muy bien, entonces les decía que la charla habla de un fenómeno global, de un fenómeno resiliente. La agricultura urbana apunta hacia varios elementos fundamentales que tienen que ver básicamente con el tema de a temas como el calentamiento global, como temas de pobreza, temas de hambre, que son temas que se trabajan mucho desde el asunto global. Y también muy importante decir que en la mayoría de los países ya hay ejercicios importantes en la agricultura urbana, entonces por eso estamos hablando de un tema, de un fenómeno global. Y en resiliencia, que es un término que ocasionalmente no gusta a muchos, pero resiliencia es un término muy importante para el tema de agricultura urbana, porque generalmente ha aparecido la estrategia de agricultura urbana para fenómenos de crisis, de aislamiento, de fenómenos naturales, que ha sido muy importante para la recuperación de todas estas comunidades, de todas estas sociedades. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando se generan esas pequeñas desestabilizaciones, la fuente de aprendizaje, el trabajo colectivo, los procesos de transformación cultural son importantes para superar estas crisis. Lo otro es cuando hablamos de resiliencia a nivel ecosistémico, cómo implementar esos trabajos de biodiversidad en estos ecosistemas pueden también neutralizar y pueden amortiguar, digamos, los impactos que se puedan generar en estos fenómenos. El tercer tema que es muy importante es el trabajo de adaptarse, de innovar, de cambiar, de ser inteligentes después de estas crisis y estos fenómenos que también generan un factor importante y de resiliencia. Y lo otro es la autoorganización, cómo esto activa la organización social, cómo podemos a través de estas estrategias de agricultura urbana encontrarnos, y no solamente para el trabajo técnico, el trabajo físico, sino también como para pensar en situaciones, en conflictos, en oportunidades y potencialidades de las diferentes ciudades. Entonces, esa es la razón por la cual hemos denominado la charla un fenómeno global y resiliente socioambiental. En la parte de la sostenibilidad, la agricultura urbana también es supremamente importante. Estamos hablando desde 4 ámbitos. Entonces, lo ambiental es muy importante porque estamos pensando a través de la agricultura urbana, hacer un trabajo de educación y de gestión ambiental, buscando por lo menos conservar o incrementar los recursos naturales, los servicios ecosistémicos, para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar. Desde el punto de vista económico, buscamos todos los días disminuir esa brecha
buscando siempre una relación de bienestar con respecto a la disminución de gastos y la oportunidad que nos da la agricultura urbana de obtener nuestros propios alimentos. En la sostenibilidad social es demasiado importante porque comenzamos a minimizar ese tema de la exclusión social, comenzamos a incorporar a estas actividades personas de todos los niveles, de todos los estratos y generar una integración en la comunicación entre los diferentes elementos sociales, buscando siempre maximizar la igualdad. Y hay un tema que también es muy importante, que es el tema de la sostenibilidad institucional, de cómo hacer que estos procesos se vayan incorporando incluso a las políticas públicas de las diferentes ciudades, permitiendo que el proceso no sean activismos de momento, sino que sean procesos serios, estructurados a través del tiempo. Entonces, en el aspecto de sostenibilidad se justifica muchísimo también todo lo que tiene que ver con el tema de las agriculturas urbanas. Aquí hay un elemento que es clave y que es fundamental, que ha sido el pilar en la elaboración de todos los planes de desarrollo, no solamente el nacional, sino los regionales y municipales, y son los objetivos de desarrollo sostenible definidos pues por los países a través de la ONU, y donde la agricultura urbana, haciendo un análisis, responde a 8 de esos objetivos, que son hambre cero, vida y ecosistemas terrestres, el fin de la pobreza, producción y consumo responsables, bienestar y salud, ciudades y comunidades sostenibles y acciones por el clima. Es cualquier acción que se haga en agricultura urbana, dependiendo también del contexto, de la tipología, de la comunidad con la que trabajemos, vamos a apuntar a alguno de estos 8 o a varios de estos 8 objetivos que están planeados a nivel global. Aquí también se cruza y se relaciona mucho con el fenómeno de la globalidad. Miremoslo en contexto nacional y en contexto regional. O sea, ¿dónde podemos insertarnos con la actividad de agricultura urbana? El Plan de Desarrollo Nacional pues también incorpora, como les mencioné, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dentro de ese plan aparecen varios pactos donde nosotros cabemos perfectamente. Está el Pacto por la Sostenibilidad, ya lo vimos cómo podemos abordarlo. Está el Pacto por la Formalización, el Emprendimiento y la Productividad. Es muy importante porque básicamente estos proyectos de agricultura urbana, que también pueden ser unas actividades de emprendimiento, lo podemos conectar con uno de los programas bandera de este gobierno, que es el de la economía naranja. Entonces, bueno, ¿qué tiene la economía naranja? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten articularnos y de qué manera nosotros podemos proyectar nuestros procesos en ese sentido? Sin embargo, el Pacto por la Equidad es tal vez el que recoge la estrategia más ligada al tema de agricultura urbana, y es una alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición, donde se fortalecerán los hogares con herramientas y mecanismos para la producción o adquisición de alimentos y generación de ingresos. Pues la actividad es muy explícita, no aparece agricultura urbana, pero prácticamente lo que está planteando tiene que ver con ese elemento. Entonces, Plan de Desarrollo Nacional tiene actividades, tiene pactos, tiene estrategias que tienen que ver con la agricultura urbana. En el proyecto del Plan de Desarrollo a nivel departamental, está fresquito, creo que tiene 4 o 5 días de haber sido aprobado. Sus líneas estratégicas están muchísimo más ligadas incluso a estos procesos y tienen que ver básicamente con nuestra gente, nuestra economía, nuestro planeta, nuestra vida y nuestra gobernanza. Si usted se pone a profundizar, si evaluamos el proyecto de una manera más concienzuda, vamos a encontrar que en cada una de esas líneas estratégicas hay algunos programas que apuntan hacia esto. Entonces, también podemos insertarnos en esos planes de desarrollo con las diferentes actividades. Es muy importante, dentro de la discusión que se tuvo del plan de desarrollo, varios de los diputados que participaron pues exigían para el trabajo dentro de este plan de desarrollo fortalecer más el trabajo de seguridad alimentaria en las cabeceras de los 125 municipios. O sea, no solamente pensar en seguridad alimentaria en la gran ciudad, en la gran metrópoli o en la región del Valle de la Borra, sino trasladar también esa estrategia a las cabeceras de los municipios, además de que
hemos tenido alguna experiencia. Tuve la posibilidad de trabajar en Yolombó con solares en la zona urbana, con unos resultados tremendos en el trabajo productivo, en la integración social y básicamente en aspectos nutricionales, en transformación en consumo de frutas y hortalizas. Realmente son experiencias valiosas. Ya sabemos que el programa que más pertinente para el trabajo de seguridad alimentaria es el programa de Maná. Maná hace muchos años nos viene acompañando, a veces con unas estrategias que no logran como insertarse en el querer de las comunidades. Algunas incluso se han resistido y han generado pues algunas sugerencias en cambios metodológicos y estratégicos del programa y han sido aceptados. Entonces es muy importante también que Maná pues tenga muy en cuenta el contexto de las comunidades y también como tener en cuenta estos temas de agricultura urbana. Con Medellín pues sí tiene algunas dificultades con su plan de desarrollo. Creo que aún no ha sido aprobado, pero tiene algunas estrategias importantísimas y que podríamos entrar a trabajar. Ejemplo, esta primera de la reactivación económica y Valle del Software. Cuando hablamos de Valle del Software, estamos pensando siempre en las TICs, en el tema de la electrónica, de la digitalización, pero muchas veces no trascendemos. Cuando nos ponemos a explorar, encontramos que en varias ciudades europeas, mucha de la parte de producción en las ciudades, en las zonas urbanas, tienen que ver con agricultura de precisión, una agricultura muy avanzada en el tema de electrónica, o sea, cómo yo inserto la electrónica dentro de la producción agropecuaria, se le llama agrónica, y digo yo, hombre, esta es una buena oportunidad, si se va a pensar en estos asuntos de digitalización del software, pues podemos pensar que la agricultura puede estar tranquilamente insertada dentro de esto y así fortalecer el tema de agricultura urbana. El tema de Medellín Me Cuida, que es un tema ya más de salud, que también incorpora aspectos que podríamos trabajar ahí, sobre todo en el tema de la salud, de la nutrición y de la salud mental, son temas claves también para una ciudad como Medellín y sobre todo para las épocas de la pospandemia, si lo podemos llamar así, todo lo que va a generar en función de la salud mental. Ecociudad es la estrategia clave dentro de la agricultura urbana, está explícita en un tema que denominan ecohuertas, pero realmente esa es una de las quejas con respecto al plan de desarrollo. Ecohuertas quedó con unos indicadores supremamente bajitos para una ciudad tan grande que está pues pidiendo tanta línea en este sentido. Creo que quedó supremamente débil esa línea de ecohuertas, pero ya sabemos que podemos explorar por otro lado. Es más, la ciudad de Medellín tiene una serie de dependencias que trabajan con el tema de huertas, todas, digámoslo, dispersas. Ha faltado como un factor más de integración. Entonces vemos que la Oficina de Mujeres trabaja por un lado, la Secretaría de Inclusión tiene huertas y trabaja por otro lado, el tema de la Secretaría de Medio Ambiente también tiene huertas, el tema de Desarrollo Económico también tiene huertas, todos tienen huertas, pero de una manera muy dispersa y así pues pierde impacto la acción de la ciudad con respecto al tema de agricultura urbana. El tema de gobernanza y gobernabilidad también es muy importante. Recuerde que ese trabajo de participación y fortalecimiento de las comunidades es demasiado importante en estos procesos de agricultura urbana. Entonces es muy importante, sé que dentro de los participantes del día de hoy hay personas de otros municipios, muchos egresados, estudiantes que ya están viviendo su vida laboral y profesional en los municipios, incidiendo bastante en ellos. Muy importante entonces la exploración de esos planes de desarrollo y mirar cómo podemos insertar esta estrategia de agricultura urbana en cada uno de los municipios. Bueno, la agricultura urbana tiene demasiadas facetas, demasiadas metodologías, maneras de hacerla, genera muchas posibilidades de innovación, de crear. A veces trabajamos en agricultura urbana y no lo sabemos, entonces falta, digamos, una línea que nos permita sistematizar todas estas experiencias en función de un solo concepto, de manera que todos esos indicadores se integren y podamos presentar resultados con mayor impacto. Entonces acá vamos a ver algunas de ellas, tal vez las más importantes, y
y la primera tiene que ver con el trabajo de los huertos comunitarios. Es un predio colectivo generalmente aportado por el Estado en esos lotes baldíos que hay en la ciudad y donde algunos grupos poblacionales comienzan a desarrollar su parte productiva. Es muy importante sobre todo por la integración social, porque se genera también la parte de la seguridad alimentaria y una parte muy importante que tiene que ver con el tema del aprovechamiento de esos espacios y mejorar las condiciones ambientales de las zonas, sobre todo paisajísticas, pues. Las huertas en azoteas, tal vez acá no las tenemos, estos son sistemas de producción en ciudades donde hay grandes torres de rascacielos. Hay unas fotos increíbles en internet en este momento en muchas ciudades donde se viene trabajando el tema en las azoteas, y desde esas fotos aéreas se comienzan a ver esos parches verdes en la ciudad. Es algo que viene creciendo muchísimo. La ciudad de Nueva York es piloto pues en este tema de huertos en azotea. Las huertas del ocio, fundamentales, muy importantes en el acompañamiento a grupos poblacionales de la tercera edad, a personas que requieren de esos espacios como terapias, digámoslo, para su salud mental y para la utilización del tiempo libre. Sentirse útil es muy importante. Generalmente estos espacios están en la zona periurbana, lo que facilita pues el desplazamiento, el paseo y todo el programa que se realiza con este tipo de grupos poblacionales. Hay un tema que es el huerto en instituciones públicas, también es muy importante. Ahora se viene pensando mucho en las cárceles, que sean productivas, que los presos tengan la oportunidad de producir su propio alimento, que se sientan útiles a la sociedad y que aprovechen ese tiempo libre que tienen en las cárceles. También las huertas escolares, algunas universidades también tienen sus espacios de producción. El Politécnico de Villavicencio tiene la zona de Niquía, pues no con la intencionalidad de la agricultura urbana, pero yo pienso que con unos cambios podríamos adoptarla para hacer un centro interesante, piloto y un elemento didáctico para muchas comunidades en ese espacio, además de que está muy bien ubicado. Tenemos el huerto en patios privados. Cuando hablamos de patio, lo que pasa es que patio es un concepto, digámoslo, latinoamericano, con unas experiencias muy exitosas en Centroamérica especialmente, pero cuando hablamos de patios privados estamos hablando de las unidades residenciales. Es otro tema supremamente interesante. Es un modo de vivienda que ahora viene imponiéndose y da muchas oportunidades, porque las unidades residenciales sabemos que tienen que presentar sus planes de gestión ambiental, y el dolor de cabeza de estas unidades residenciales tiene que ver con el manejo de los residuos orgánicos. Entonces, esta es una gran oportunidad para que esos residuos orgánicos cumplan con todo su ciclo, que pasemos al tema de economía circular, de que se aproveche y de que esos jardines que tenemos en las unidades pues pasen a ser unos jardines comestibles. Entonces es un trabajo de educación que se favorece porque las unidades tienen su infraestructura para hacer procesos educativos. Es mucho más fácil, digámoslo, el proceso porque tienen sus consejeros, sus administradores que van a permitir. Entonces es una opción muy interesante en el tema de agricultura urbana. Y de ventanas y terrazas, pues son temas más privados, más íntimos. Creo que ahora con lo de la pandemia hemos recurrido mucho a esto. Se ve mucho negocio que tiene que ver con kits para el establecimiento de pequeños huertos. Venimos animándonos a sembrar cositas en las ventanas, especialmente aromáticas y condimentarias. Lo vemos como acciones pequeñas, pero recordemos esa frase de que con acciones pequeñas podemos transformar el mundo. Y si recopilamos toda esa información, como les decía anteriormente, hacemos un censo de todo ese tipo de actividades, vamos a encontrar que vamos a encontrar una actividad de mucho impacto. Aquí tenemos los registros fotográficos como para ilustrar lo que les acabo de decir. Están los huertos comunitarios, de lo que se favorece la integración de esas comunidades. En Europa viene creciendo mucho el fenómeno, y de verdad que es una actividad que fuera de lo productivo pues genera mucha felicidad. Esto es lo que se busca. Son momentos felices y momentos de lúdica que son muy importantes. Los huertos en azotea, muchos lo vienen aprovechando incluso
a nivel económico. Las azoteas reciben una muy buena cantidad de radiación solar por obvias razones, lo que mejora también niveles de productividad. Están los huertos del ocio, que ya se los había mencionado, pues generalmente para los grupos poblacionales de la tercera edad o de aquellos que quieren pues aprovechar bien un tiempo libre y integrarse a estos procesos. Los huertos institucionales, esta es una cárcel en Panamá, una cárcel donde se viene aprovechando pues los espacios, se viene aprovechando la capacidad de trabajo de las personas que están retenidas y generar pues unos precios bien interesantes. Este es un diseño muy bonito de huerto en una unidad residencial. Mire también cómo se favorece la integración, hay una zona de picnic y realmente son los espacios que hay que recuperar, hay que transformar y hay que educar en función de los recursos naturales y el aprovechamiento para la seguridad alimentaria. Y aquí está el trabajo de los huertos, el de los huertos en ventanas y terrazas. Son pequeños espacios que generan mucha creatividad, también hay estética, o sea, mejora el paisajismo y mejora la calidad de vida de las personas que habitan en estos lugares. Vamos a pasar a algunas experiencias exitosas de agricultura urbana. Como les decía, comenzando la charla, es un fenómeno global y encontramos experiencias en los 5 continentes. Ya sabemos que en un promedio el 70% de la población estamos habitando ya grandes urbes. Eso hace que nos volvamos más innovadores, más creativos, más reclusivos como para la producción de alimentos. Y comenzamos con Rosario en Argentina, que como la mayoría de los procesos surge a partir de una crisis económica, un proceso de recesión después del tema de la dictadura. Se comenzaron a generar grandes e importantes predios, huertas, con base en la necesidad, pero que luego de superada la crisis, pues se generó la cultura y se continúa en ese sentido. Ya alrededor de 800 grupos de horticultores en la ciudad, e implementaron algo que es muy importante y que también viene creciendo mucho, que es el tema de las ferias, de los mercados. La feria no solamente como un espacio de intercambio comercial, sino también un espacio de intercambio cultural, y sobre todo un espacio de encuentro, un espacio de participación, un espacio político también importante. Ciudad de México, una ciudad muy populosa, ha comenzado a trabajarle muy fuerte el apoyo por parte del Estado en ese sentido. Vienen trabajando muy fuerte en la parte urbana y periurbana, y encuentra uno en grandes plazas como la Gran Plaza de la Civilización en México, grandes infraestructuras arquitectónicas, referentes de ciudad, pero que incorporan el tema de la seguridad alimentaria. O sea, una cosa muy bonita, muy bien lograda, y sobre todo que genera un mensaje muy poderoso para toda la población. Un médico me pareció interesante en ese sentido. Ni hablar de La Habana. Ya sabemos que La Habana, pues con sus procesos de aislamiento, de recesión económica por falta de apoyo en los subsidios que entregan algunos países que lo apoyaban, pues tuvo que, por obligación, digámoslo, generar una política de Estado que tuviera la oportunidad de generar el alimento para toda la población. Este ejercicio de agricultura urbana, que es sostenido con lo de la agroecología, con la filosofía de la agroecología, ha logrado sostener el 50% de la alimentación de La Habana. Y aquí hay un elemento tecnológico muy importante, que es el tema de la organoponía. O sea, han venido estableciendo este asunto, que es simplemente el aprovechamiento de la transformación de los residuos orgánicos, el establecimiento de estas, digámoslo, parcelas, con unos rendimientos increíbles. Los cubanos sí son muy rigurosos en ese elemento agronómico, hacen cuentas, hacen cálculos, hacen comparaciones, y realmente los niveles de rendimiento a nivel de producción de hortalizas es increíble. O sea, de verdad que vale la pena como incorporar muchos de los elementos que Cuba, sobre todo La Habana, maneja pues de nuestros procesos. Avanchet lo traigo a colación porque Avanchet es un pequeño pueblito de Suiza,
donde todas las familias tienen incorporado un huerto. Entonces, cuando usted toma la fotografía aérea, se ve con una colchita de retazos en un proceso de, digámoslo, disciplina de toda esta ciudad increíble y de incorporación cultural muy fuerte en la parte del autoconsumo y la producción de sus alimentos. Pero Anches es referente de un gran país que es Suiza, que viene muy avanzado en el tema de agricultura urbana y donde la gran ciudad, el gran referente es la ciudad de Ginebra. Tiene alrededor de 50.000 hectáreas en este tema de agricultura urbana. Está Berlín. Berlín ha tenido dos sucesos muy importantes en su historia, que son las dos guerras, y precisamente las dos guerras dan la posibilidad de que se comience a generar esa cultura de la agricultura urbana. El Estado da unos predios para que las personas que han quedado como más perjudicadas del proceso pues se alimenten. Lo han logrado, ya cuando han superado las crisis ha venido la modernización, desaparece un poco, pero es impresionante la manera como transformó eso culturalmente la población de Berlín, y en este momento se convirtió en una práctica, digamos, lo más consciente, que es dada por profesionales, por personas jóvenes, conscientes, que tienen intencionalidades más de integración e incluso más de incidencia política en su ciudad. Tiene algunos lugares extraordinarios, donde son parques, digámoslo, temáticos y de un referente turístico muy importante para la ciudad. Singapur ya sabemos que es una ciudad avanzada en lo tecnológico, es una ciudad que crece hacia arriba, donde lo más importante son sus torres y sus rascacielos, además de su evolución en la parte digital, una ciudad de punta prácticamente, pero han sabido aprovechar esa estructura para trabajar una agricultura que es la agricultura vertical. Esta sí es vertical porque hace parte de todos los rascacielos, y a esto le incorporan la agrónica para generar unos procesos productivos extraordinarios, unos niveles de rendimiento supremamente altos. Nueva York por ser la capital del mundo, es un gran referente, nuestra gran metrópoli a nivel mundial. También en la época de los 70, con estos cambios culturales que generó la nueva época, la nueva era, pues algunos de ellos comenzaron a trabajar el tema productivo, incluso con el referente de la cannabis, pues cada uno de estos hogares, y ahí se ha quedado. Nueva York también tiene unos niveles muy importantes de productividad, que han servido incluso para sostener muchas familias y que ahora vienen incorporando también técnicas muy modernas para mejorar la productividad de la agricultura urbana. Londres, una ciudad muy parecida a Berlín, está repleta, parecida pues del tema de seguridad alimentaria y de agricultura urbana, repleta de pequeños predios, también con unos antecedentes y una historia que tiene que ver con el aspecto productivo. Y es muy importante lo de Londres porque genera también muchos espacios de ciudad. O sea, ya no es el parque pasivo, sino que es un parque donde la gente está activamente produciendo la parte de sus alimentos. A continuación vamos a mirar como algunos enfoques de la agricultura urbana, por qué desarrollamos proyectos de agricultura urbana. Y el más importante tiene que ver con el asunto de seguridad alimentaria, sobre todo en los países pobres. Los países pobres esto es determinante. La FAO ha sido importante en sus temas de agricultura familiar patrocinando esto, pero también ha sido iniciativa de muchas de las municipalidades. Muy importante porque ya sabemos que lo alimentario va muy conectado con el tema nutricional y salud. Muy importante también porque muchas de las familias que están en las ciudades tienen un acervo cultural campesino. Lo vimos nosotros acá en la ciudad de Medellín, como las personas que inicialmente comienzan a trabajar estos asuntos son personas que provienen del campo y que quieren continuar pues como con ese tipo de actividades. También hay un ahorro de dinero importante porque pues, ya no se compran las hortalizas. Y hay algo que es muy importante y es reducir, o sea, cuando hablemos del tema de la gestión ambiental, es muy importante pensar
en todo lo que se reduce la cantidad de combustible cuando hablamos de mercados locales, cuando pensamos en los circuitos cortos de comercialización que trabajamos cuando tenemos la seguridad alimentaria asegurada. La seguridad alimentaria puede definir. Un tema que es muy importante es el emprendimiento, o sea, cómo esa parte de los alimentos se transforma, cómo genera algún valor agregado y también cómo lo comercializamos. Entonces, cómo implementamos un tema que también viene creciendo a nivel de las ciudades, sobre todo de Bogotá, de Medellín, son como los dos referentes, es el tema de los mercados locales, el tema de los mercados verdes, de los mercados campesinos, de cómo se va fomentando el crecimiento económico a través de la transformación de esos alimentos. Incluso ahora, en estas épocas de crisis, se viene trabajando mucho el tema de los mercados virtuales con muy buenos resultados. Lo digo por el mercado de Corantioquia, que es el que he trabajado y de verdad que ha tenido muy buena aceptación. Entonces, el tema de los mercados es un tema gana-gana por donde usted lo mira, solamente con el hecho de que también hay un intercambio cultural entre los campesinos y las personas de la ciudad, también se puede dar un proceso importante de relacionamiento entre los dos, eliminando intermediarios. De verdad que es muy valioso el tema de los mercados. La biodiversidad es un tema muy importante, sobre todo en el asunto de sostenibilidad, en el asunto de amortiguar los fenómenos, digámoslo, de conflictos ambientales en las ciudades. Cuando hay unos altos niveles de diversidad, se mejoran los servicios ecosistémicos, hablo de agua, hablo del suelo, un suelo de muy buena calidad que permite la percolación, que evita las inundaciones, el aire también mejora, el tema del cambio climático hace que refresque la ciudad, el tema paisajístico. Entonces, biodiversidad es un elemento muy importante, y por eso la clave de trabajar mucho el tema de semillas también, de semillas criollas y nativas que nos van a posibilitar diversificar en nuestras parcelas la producción. Las mujeres son fundamentales, son protagónicas en nuestro proceso productivo. En todos los lugares donde he trabajado siempre la mujer ha sido protagónica, son perseverantes, son talentosas, inteligentes y sobre todo son las que se encargan del buen vivir en el hogar. Entonces por eso se ocupan tanto estas actividades y se interesan tanto. Además que tienen algo muy bonito, es que tienen la capacidad de proyectar. O sea, lo que aprenden, multiplican su aprendizaje, tienen esa capacidad de proyectarlo a otras personas, a entusiasmarlos y a ir generando cultura. Entonces hablamos de hasta 70 y un 80% de las mujeres. También la tercera edad ha venido pues utilizando estos espacios. También son muy importantes porque, como les decía, tienen mucho acervo cultural campesino, tienen muchísimo que aportar también a estos procesos productivos. Y la juventud emergiendo. Yo pienso que los jóvenes de ahora son más sensibles a estos temas también de la naturaleza. Dan la posibilidad de trabajar muy bien con ellos en sus procesos de PRAES, en sus colegios, en sus huertas. Entonces hay que abordarlos muy bien para hacer un trabajo de impacto con estos grupos poblacionales. Que hay un tema que es muy importante, un tema que es condicional, diría yo, porque los recursos naturales, como sabemos, en las ciudades son muy reducidos, trabajo con agua muy reducido, los suelos ni hablar, las condiciones atmosféricas también muy limitadas. Entonces, aquí sí o sí tenemos que trabajar con tecnologías alternativas, con agriculturas alternativas. Cuando hablamos de agriculturas alternativas, estamos hablando de agriculturas que también sean sostenibles, que lo que hagamos lo hagamos sin agrotóxicos, que procuremos que a través de la formación y la educación tengamos la capacidad de producir nuestros propios insumos. Entonces, de acuerdo al contexto donde nos encontremos, de acuerdo al tipo de agricultura que ya los vimos que vamos a trabajar, vamos a ver cuáles de los recursos que nos brindan las agriculturas alternativas vamos a utilizar. Yo siempre he invitado a no casarnos con una sola agricultura, hombre, que voy a trabajar
solo agricultura biodinámica, o solo agroecología, o solo permacultura, no. Cada una de ellas brinda una serie de atributos muy importantes que tenemos que retomar para poder implementar nuestros procesos. Ahí es muy importante también el rigor del técnico, que estudie bien, que se capacite, que tenga elementos para saber de acuerdo a la cultura de las personas, de acuerdo a los recursos con los que contamos, podamos hacer un trabajo bien interesante. Entonces, muy importante el trabajo de agriculturas alternativas, pero agriculturas que, como les digo, no utilicen elementos químicos, que es la agricultura convencional prácticamente. Lo digo porque cuando aparecen los proyectos a gran escala en las ciudades, los primeros que aparecen son los proveedores, y generalmente los proveedores negocian la cadena de los agroquímicos, que son cadenas muy poderosas, con mucha capacidad de llegar a estos proyectos, pero recuerden que estos son procesos educativos y los procesos de elaboración de los insumos es un elemento clave. Con la gestión ambiental, clave también, fundamental, la mayoría de los procesos de agricultura urbana es en función de la gestión ambiental y son muchísimos elementos de la gestión que hay que tener en cuenta. Uno, ya lo habíamos visto ahora, que es el tema de los residuos orgánicos, o sea, cómo generar conciencia con respecto a ellos, con respecto a su transformación, a todas las técnicas que hay para poder elaborar abonos orgánicos a partir de esos residuos, cómo esa biomasa que viene de la ruralidad muchas veces se pierde, y no solamente se pierde, sino que pasa a contaminar nuestros servicios ecosistémicos, generando pues muchos conflictos en la ciudad. Ese mensaje es muy importante darlo y entender que este proceso de agricultura urbana va hacia allá. Lo otro es el manejo de los inorgánicos, que son toda esta cantidad de recipientes y de cosas que no se reciclan y que muy creativamente la gente los va aprovechando también la reutilización para proyectos de la agricultura urbana. Con eso también hay que hacer un trabajo muy interesante de saber cómo entramos a reutilizar, que es una de las R's pues, de estos ciclos ecológicos. Un tema clave, o sea, el tema de la educación ambiental, cómo apuntamos a través de la agricultura urbana a desarrollar proyectos ambientales escolares muy débiles, donde nos estamos rajando a nivel educativo, tal vez lo estamos mirando por encima del hombro, y es un tema, yo diría que es supremamente integral, porque a partir de ahí pues puede trabajar todo el currículum de los colegios. Entonces el tema de los PRAES y de la educación ambiental clave en la agricultura, lo mismo que los PROCEDAS, son los procesos ambientales de educación ciudadana, donde también las comunidades sufren un proceso de transformación cultural a través de los ejercicios de la producción. Entonces, educación ambiental, un tema del que hablamos mucho, hay muchos elementos teóricos, pero hay que aterrizarlo, hay que darle polvo a tierra literal, y una buena manera de hacerlo es a través de una estrategia de agricultura urbana. Y este es el tema pues de moda, el tema de la salud, tema pues de la crisis, cómo nos ha puesto a pensar el asunto, y un tema gravísimo que es el tema de abastecimiento, cómo estamos. Realmente escuchaba a alguien que maneja el asunto de que estamos consumiendo lo que los campesinos sembraron hace 6 meses, donde todavía no había sombra de la pandemia. ¿Qué va a pasar en un futuro cercano? ¿Cómo está ese asunto de la producción? ¿Cómo viene el asunto de la importación? Que cuando hablamos de importación yo me siento inseguro a nivel alimentario. Entonces todo ese tipo de raciocinio nos va llevando a pensar de que tenemos que comenzar a pensar en estrategias para tener el alimento cercano, saber qué es lo que me estoy comiendo y realmente saber qué es lo que estoy produciendo. Con esto se han generado unos procesos bien interesantes, lo hablaba el mismo ministro de Agricultura, de algunos cambios culturales, digámoslo, generados por la crisis. Y es que nosotros culturalmente somos muy dados a los tubérculos, a los carbohidratos, y hablaba de que había tenido un crecimiento muy importante en el consumo de frutas y hortalizas. Entonces, de alguna manera la crisis en ese sentido nos puede pues como favorecer, sobre todo en los hábitos de consumo.
Y lo otro tiene que ver, muy importante, sobre todo en la pospandemia, tomar la agricultura urbana como un elemento de salud mental, un elemento de terapia para lo que ya se viene diagnosticando y son una serie de problemas mentales, y donde esté polvo a tierra, vuelve el insisto de usted, incorporar sus manos a la tierra, da una descarga muy importante desde lo emocional. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. En La Estrella tenemos, por ejemplo, en el municipio de La Estrella, tenemos unos referentes supremamente importantes. Ellos lo llaman, hacen su agricultura urbana, pero lo llaman huertoterapia. La tienen claro que usted participar de estos procesos productivos le va a generar una tranquilidad, un trabajo para el estrés. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí está lo que nos convoca a los técnicos, lo que más nos gusta, y es ya hacer las cosas, ¿cierto? Bajo una metodología que siempre he promovido, que es el aprender haciendo. No es que el técnico va a llegar a imponer sus técnicas, sino con las mismas comunidades ponernos en el ejercicio de hacer. Y hay un tema fundamental que es el tema de diseño. Ya sabemos que los diseños van a depender muchísimo del contexto, de la cultura, de los recursos con los que tengamos, pero siempre debemos de pensar muchísimo en algunos elementos que son determinantes. Ya sabemos que muy biodiversos, como estamos viendo acá en la diapositiva, muy biodiversos, muy importantes de acuerdo al contexto, también de acuerdo al recurso, y también muy importante que sean asuntos estéticos, que sean paisajistas, o sea, que den ganas de trabajar. O sea, eso es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestros sistemas de producción. Aquí el manejo de los residuos orgánicos, mire la llanta que nos contamina tanto, cómo fue aprovechada para establecer algunas macetas y generar comida ahí en esos espacios, las colorearon y dejaron un espacio bien bonito en una institución pública. Entonces, son algunas ideas, pero las redes están llenas de esto, la misma gente es supremamente creativa, los campesinos, por ejemplo, con esto son increíbles, la manera como aprovechan sus ollas, sus utensilios, y a eso le dan un toque cultural, y es una cosa de admirar, pues. Que es muy valioso, pues, también aprovechar este tema de los inorgánicos. El manejo de los residuos orgánicos, también muy diverso, con muchas posibilidades de hacer transformación, de hacer compostajes convencionales que nos duren 3 meses, pero si a eso le agregamos otros elementos, vamos a reducir, vamos a enriquecer. O sea, hay una bitácora interesante para el manejo de residuos orgánicos que yo pienso que sería una buena temática para desarrollar un proceso educativo. Para la transformación de los residuos, pensar en el tema de los microorganismos como agentes, digámoslo, que nos apoyen en esos procesos, cómo fomentar la presencia de esa biota en el suelo. En fin, es un tema apasionante y que hay instituciones en la ciudad ya a gran escala que nos podrían entrar a apoyar en esto. Habíamos dicho de no consumo de químicos, pero entonces para eso hay que enseñarle a las comunidades cómo elaborar esos insumos cuando vamos a necesitar un insecticida, pero entonces que sea un insecticida botánico. No, ojo con eso. El tema de insecticida no me gusta porque hablamos de insecticida y es matar el insecto. Siempre en mis clases de sanidad he pensado en trabajar muchísimo el asunto de reducción de poblaciones. Entonces es muy importante el asunto de pensar en reducir poblaciones en un manejo ecológico de las plagas y de las enfermedades y también de las plantas arneses. Para eso se trabaja con esa elaboración de biopreparados que no son tan letales, digamos, para los ecosistemas. Que hay un tema que también es bien importante, estos temas productivos tienen que ir acompañados de unas tecnologías apropiadas. Uno de los grandes limitantes en los procesos tiene que ver con el agua. Entonces tenemos que pensar en cómo captar las aguas lluvias a través de estos tanques captadores, un sistema muy sencillo. Aquí tiene la canoita que recoge el agua y aquí se incorpora el tanque y luego es aprovechada. A esto seguramente va a haber que agregarle un sistema de riego por goteo, muy importante, sobre todo en los huertos comunitarios.
El riego por goteo es muy sencillo, muy fácil de instalar y sobre todo es muy importante para la racionalidad en el consumo de agua. También la incorporación de energías limpias y alternativas, evitar pues, mucho consumo de energía eléctrica y menos de hidrocarburos. Entonces hay que aprovechar muchísimo la radiación solar. Hay una serie de artefactos que son con base en lo solar, también están los paneles solares. O sea, hay que ir cambiando ese chip de la energía y pensar que tenemos muchas posibilidades diferente a las energías estas eléctrica y hidrocarburos. Este, por ejemplo, es un deshidratador solar muy importante para aquellos que trabajan las plantas aromáticas y medicinales y también para la producción de semillas criollas y nativas. O sea que es un artefacto bien importante en los sistemas de producción. Este es un tema también muy importante en la agricultura urbana, viene emergiendo, es el tema de la acuaponía, todos los sistemas de producción de doble propósito, donde tenemos la parte agrícola, en este caso es un cannabis, y aquí tenemos la parte de piscicultura, ¿cierto? Muy interesante porque todos los sustratos que entramos a lo agrícola muchas veces se pierden por percolación, pues en este caso no se perderían, sino que irían a nutrir estos sistemas piscícolas. Es muy interesante pues como a nivel de innovación, ya hay personas que saben el manejo de esto, que tienen ya la capacidad de montarlos, entonces es importante pues como empezar a dar el fomento. Este es otro tema que uno no cree, pero que ya viene creciendo en la ciudad. El área metropolitana, por ejemplo, ya tiene incorporada entre su presupuesto proyectos para vías en ciudad. También la Alcaldía de Medellín tiene un proyecto en la Secretaría de Medio Ambiente, incluso en este plan de desarrollo, para trabajar este tema. Pero las abejitas de ciudad no son las abejitas productivas que nosotros conocemos, que son las abejitas con aguijón, que pueden generar accidentes. Estas son abejitas sin aguijón, que se les llama meliponas o también las angelitas, que generan una miel de muchísima calidad, que también es medicinal para el tema de la visión. Y se van volviendo como mascotas dentro de las familias, en los techos de las casas. Se puede establecer el panalcito. Son completamente inofensivas, son absolutamente productivas, además del mensaje tan poderoso que tiene la cría de una abeja y toda su relación con el ecosistema, con la polinización, con el tema del trabajo. Hay una cantidad de elementos que son importantes en este tema de la apicultura y que yo pienso que hay que entrar a fortalecer. Muy importante entonces, estos son algunos elementos técnicos, son muchos más. Como le digo, son muy entretenidos, da la posibilidad de crear, de innovar, de consultar, de traer incluso experiencias de los municipios. Cuando uno tiene la posibilidad de visitar nuestra ruralidad, hay una cantidad de campesinos con unas buenas prácticas ambientales increíbles que nos encantaría sistematizar y adoptar en estos procesos productivos de ciudad. Muy bien, en toda esta charla vimos que la intencionalidad es organizar un grupo, nos encarguemos de posicionar el tema de la agricultura urbana, de darle un norte, de integrar toda esa cantidad de acciones dispersas que tenemos y de posibilitar proyectos con intencionalidad clara, no activismos de momento, por si sobre una plata montemos más huertas, no, creo que eso tiene que ir en función de un tema planificado. Entonces, para eso propongo estos retos. Lo primero es darle sostenibilidad a los proyectos, que no sean cosas de momento, sino que hagan parte de una política pública, que de hecho ya está establecido en la ciudad de Medellín, una política pública de seguridad alimentaria. O sea, cómo entrar a nutrir esto a través de estos procesos, no se siga generando pues como ese desorden que muchas veces genera frustración y que se hace que se pierda la vocación incluso desde el comienzo. Es muy importante pues el vínculo de las administraciones públicas con el acceso de los recursos, en especial del líquido. Ya vemos que hay tecnologías alternativas de cómo captarlos, pero la municipalidad en ese sentido sí debe estar muy incorporado a estos procesos para el suministro de estos recursos.
Vuelvo, insisto, con lo del modelo sostenible. Aquí no cabe la agricultura convencional. Es muy importante el tema de semillas, el tema de producción, del tema de intercambio de semillas, que son otros espacios. En el Jardín Botánico tuvimos la posibilidad, cuando trabajé con Por Antioquia, de hacer unos eventos de ciudad con el tema de semillas. Traíamos campesinos, custodios de semillas de 80 municipios, y tenían la oportunidad de interrelacionarse con la gente de la gente de la ciudad supremamente interesada en el tema. Entonces ahí es donde uno ve como la oportunidad para tratar de incorporar y llevar a ejecución este tipo de proyectos. Hay demasiado interés en el tema de la producción. De hecho, ya hay una red de huerteros, también hay que reconocer, una red de huerteros en la ciudad, interesante, que hay que entrar a fortalecer. Muy importante el tema de la reticularidad, que nos organicemos en redes, porque la red da la posibilidad de retroalimentar, y la red da la posibilidad también de amortiguar de pronto algunos conflictos que puedan surgir en función del desarrollo de los procesos. El otro tema es que si usted tiene organizada la información, donde tenemos esos sistemas de producción, incluso lo privado, nosotros podemos hacer una red con privados que tenga su ventanita y donde tengan sus plantas aromáticas a nivel de retroalimentación en asuntos técnicos, pero que también nos den información para sistematizarla, para organizarla en indicadores y mostrar el impacto de estos procesos. Que recuerden, no es un gran megaproyecto, no es un gran valle del software, no es una gran cosa así de gran dimensión, pero sí son muy, sí es de mucho impacto, porque recogen muchas acciones pequeñas. Ese es el tema que hay que trabajarle. Además, porque ahí nos permite hacer también cálculos con respecto a lo de la huella de carbono, con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, de retención de carbono y todo lo que tiene que ver con el tema de cambio climático. Es muy importante, y eso sí hago mucho énfasis, porque sé que muchos que nos están escuchando en el día de hoy son técnicos, son egresados, son estudiantes, son profesionales, son funcionarios públicos, pero aquí sí es muy importante el rigor, señores, porque muchas veces pensamos que la huertica es un tema que se hace fácil, pero es un tema que tal vez exige más que incluso un sistema de producción convencional, porque la bitácora es demasiado amplia y hay que ser muy inteligentes para leer y entender el contexto. Entonces, aquí se necesita estudiar mucho, hay mucha información muy buena de agricultura urbana. Si quieren me consultan, hay demasiados documentos donde podemos entrar a leer y a enriquecer pues ese conocimiento, para que cuando nos toque trabajar con esto, que incluso es una gran oportunidad, porque si usted dice que hay un gran proyecto de agricultura urbana, pues seguramente van a vincular una serie de profesionales, y profesionales que van a estar relativamente cómodos, que van a estar en su hábitat natural. Entonces es muy importante pues mejorar mucho en ese sentido. El tema de la planeación también es clave. O sea, yo no sé, no he logrado mirar el tema, creo que no existe, cómo incorporar el tema de la agricultura urbana en los planes de ordenamiento territorial. En Europa, por ejemplo, ya hay legislación con respecto a eso, legislación muy clara con el derecho que se tiene a utilizar predios baldíos y algunos predios que no están bien utilizados en ese tipo de agricultura. Aquí todavía estamos en pañales, pero hay que trabajar mucho el tema de la normativa. Y la coordinación. Yo pienso que es el mensaje final, porque es lo que ha querido hacer el Poli: entrar a coordinar, a sumar fuerzas, a sumar intencionalidades, no solamente a través del asunto institucional, sino de las ONGs, que son muy fuertes en ese sentido, y del ciudadano en común, que muchas veces está desapercibido, pero que le interesa mucho el tema y que cuando se motiva bien es un gran agente de cambio. Entonces, esos son algunos retos, seguramente existirán más, pero yo pienso que el asunto hay que tomarlo muy en serio. Yo pienso que ese es el llamado más importante con la charla de hoy, a tomar el tema con mucha seriedad, como un proyecto de ciudad muy interesante, y ya miramos todas las bondades, todo lo que nos puede aportar, de acuerdo incluso a los planes de desarrollo que están establecidos. Bueno, con eso quiero terminar. No me presenté al comienzo, pero bueno, mi nombre es Jaime Madrigal, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional,
también de la Universidad del FID en la línea de profundización en ciencias de la tierra y medio ambiente. Ahí están mis contactos. Hay un grupo muy interesante que se ha conformado en Facebook de personas que están interesadas en el tema. Ya hay alrededor de 1.200 entre egresados, gente de alrededor de 45 municipios, de 37 ciudades. Incluso hay 20 países que están participando. Entonces, todos bienvenidos a los que quieran participar e interactuar en ese grupo. Y también nos permite como para ir consolidando este grupo de agricultura urbana. Ahí están mis datos generales para quien quiera contactarme a la orden. De hecho, como les digo, interrelaciono mucho con egresados, con estudiantes, con personas, campesinos con los que he trabajado en estos años a nivel de Antioquia. Entonces, estamos atentos. Muchísimas gracias a todos por la atención. Como le digo, esto es un abrebocas. Esto invita a un trabajo mucho más completo, más profundo, más riguroso, y lo vamos a proponer a través de un curso. El Poli va a establecer un curso virtual, digámoslo no virtual, sino blended, o sea, mixto, entre virtualidad, y vamos a hacer algunos encuentros, mientras la pandemia lo permita, encuentros presenciales de retroalimentación, e incluso tenemos propuesto una gira como para conocer, pero muy importante para intercambiar y para retroalimentar. Entonces, muchísimas gracias. Si hay algunas inquietudes, pues a sus órdenes, Carlos, muchas gracias. Sí, señor, las preguntitas hay varias, profe. Los invito a que diligencien el formato de asistencia tan amable. Felipe, tenemos algunas preguntas. Buenas tardes para todos. Sí, mira las preguntas que tenemos. Entonces, profe, mira, dice, primero que si les puede compartir los planes de desarrollo que se encuentran en las plataformas públicas. La otra, si se está trabajando en asocio con la agricultura orgánica, limpia y baja en agroquímicos. ¿Respondemos de una vez? Sí, profe, de una vez. Sí, vean, no, los planes de desarrollo, listo, yo los organizo y los cuelgo ahí en el grupo. Bienvenidos al grupo de agriculturas alternativas. Entonces, profe, yo se los envío a todos los que se han inscrito o sea, los que se inscribieron al curso, les vamos a enviar el video. Ahora o mañana se los enviamos y les enviamos lo que usted les está diciendo también. Perfecto. Recuerden que hay dos planes ya aprobados, pues el nacional de hace 2 años y el departamental de hace 4 días. El municipal todavía están ahí en discusiones. Listo. Entonces, cuando esté el municipal también se los enviamos con mucho gusto. Y el de la agricultura, sí, lo planteé, no solamente agricultura orgánica, más limpia, sino, como le digo, hay muchas agriculturas que aportan al tema del equilibrio ecológico. De todas ellas hay que tomar lo mejor o de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Listo, profe. Y la otra, ¿cuál es el asocio de la cannabis con los peces? ¿Es algo especial o es acuponía? Pues no, básicamente el tema de acuaponía tiene que ver con los sustratos, ¿sí? La cannabis es una especie que requiere un buen nivel de nutrición, ¿cierto? Pero también se pierde mucho por percolación, las raíces no alcanzan a captar todo. Entonces pasa que esos nutrientes quedan en el agua y son aprovechados también por los peces. Esa es la relación que se plantea. No sé, realmente si hay algún metabolito secundario que produzca la cannabis, con respecto a eso no he profundizado, pero sí que sé que con respecto a los nutrientes de los sustratos. Con respecto a eso, hago una consulta. Esas soluciones nutritivas que se utilizan en hidroponía, las concentraciones que vienen, pues, en realidad son mínimas, la mezcla de agua no vienen a ser tóxicas para los peces. Vea, con hidroponía el asunto es muy serio. Yo a esa técnica le tengo mucho respeto porque acabó una época, el boom de la hidroponía, en la época del
de Roberto Hoyos, que en paz descanse, que montó en el piso quinto de la gobernación todo un proyecto de hidroponía. La hidroponía tiene algo, es que acumula sales. Y cuando las sales se acumulan, pasan de ser nutritivas a ser tóxicas, lo que estás diciendo. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, se necesita mucho rigor, se necesita que las personas que lo están haciendo sean muy juiciosas. Entonces, yo particularmente, yo no lo recomendaría. Yo trabajaría más con las organoponías, que es precisamente el aprovechamiento de la transformación de los residuos orgánicos. Profe, y otra pregunta es que si les puedes compartir documentos sobre el tema para leer y tener más información. Listo, también a través de Carlos les envío todos los documentos y como les digo, ahí están los contactos para que me aborden y ustedes saben que esto conversadito es mucho mejor, ¿cierto? Que la lectura es muy importante, pero las experiencias, si no lo sabemos, podemos remitirlos a campesinos. A mí me encanta remitirlos a campesinos, incluso acá en Medellín hay campesinos extraordinarios con unos saberes increíbles, porque eso nos da un conocimiento bajo la experiencia. Entonces, a sus órdenes, lo que puedan necesitar. Listo, profe, muchas gracias por todo. A usted, hombre, muchas gracias. Don Carlos. Profe, por acá hay una pregunta que qué bueno sería hacer más conversatorios. Yo pienso que a través del contacto que usted acá, del correo, del grupo en Facebook, se pueden realizar. Perfecto. Sí, de hecho ya hay uno programado para el viernes, que es un conversatorio sobre el mundo de los insectos. Es un tema que nos encanta y yo sé que a muchos también ahora, con tanto fenómeno, el del avispón chino, el de las mantis, el de las abejas, en fin, hay una cantidad de cosas por hablar. Entonces, bienvenidos al grupo, ahí está. Intégrese, todos son aceptados y ya podemos conversar de muchos asuntos referentes a los sistemas de producción agrícola alternativa. Por acá hay una pregunta, profe, de una persona, de Julián Jaramillo, que dice que cómo poder implementar este tema en las unidades residenciales, donde muchas tienen buenos espacios de zonas verdes, y se podría aplicar muchas de estas buenas prácticas. No, es que sí, Carlos, las unidades residenciales son una gran oportunidad, digo yo. Es que tienen todo para hacer un proceso bien interesante de agricultura urbana, porque tienen primero la organización, ¿verdad? Ese hecho de ya convocar a través de una asamblea, de unos espacios, puede generar el proceso educativo. Y también la oportunidad de cumplir con estos planes de gestión ambiental, que es una obligación de las unidades residenciales, como lo mencionaba, de mirar de qué manera comenzamos a transformar a través de unos espacios de compostaje el residuo orgánico. Entonces, bienvenidos, con eso hay buena experiencia también. Si necesitan pues una asesoría más específica, entonces con mucho gusto también lo podemos hacer. Profe, aquí hay una pregunta no, es como una recomendación, lo veo yo. Dice, ¿cómo unir el Tecnológico de Antioquia también a todo este proceso? No, pues ideal. De todas maneras, nosotros respondemos por el POLI, que es la institución donde estamos. Esto se va a escalar pues a la vicerrectoría de extensión para mirarlo ya. Hoy fue la charla introductoria, digámoslo así, viene el curso y a partir de ahí pues comenzar el proceso. Ya ahí comenzamos a articular otras instituciones que estén interesadas en el asunto. Sabemos que en Medellín viene trabajando muy bien la Universidad de Medellín en estos temas. La Universidad Nacional también tiene su grupo GRAECO, su parcela. Entonces vienen haciendo esfuerzos muy dispersos. Vuelvo y le digo, es una característica de nosotros aquí en Medellín. Incluso a nivel de gobierno yo lo planteé, 4 secretarías y 4 con proyectos completamente diferentes. Entonces yo creo que el gran reto es cómo nos integramos, Carlos. Sí, señor. Ya yo pienso que todo puede ser por medio del correo de educación continua, del que les enviamos la invitación, o por los medios de acá del profe, de los que él está poniendo los contactos. Ok, listo, ¿no? Estamos atentos y cualquier
Cualquier duda, inquietud, propuesta, bienvenida. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, Carlos, y al Poli. Claro que sí. Muchas gracias a todos por participar. Y les estaremos enviando el video y les vamos a enviar lo que el profesor les va a compartir de los planes de desarrollo al correo. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, Felipe. Muchas gracias, hombre, por... A ustedes, que tengan una feliz tarde. Gracias, Pepe. Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, Mucho gusto, hombre. Muy amable a ustedes. bueno.